y no se moverán ni nos harán nada. Lo que no podemos hacer es echar una mano para intentar tocarlas, puesto que eso para ellas es una amenaza, y ellas también echarían su pata para apartar la amenaza que se les acerca. Por eso evitamos la tentación de tocarlas y evitaremos que ellas nos echen la patita. Pueden hacer todas las fotos que quieran. Lo único, si va a saltar el flash de las cámaras, procuramos quitarle para que ese fogonazo no nos ciegue a los pájaros. El sonido no les afecta. Si en algún momento les gusta lo que están viendo, quieren agradecer a los pájaros en los vuelos que han realizado porque les gustan, podrán aplaudirles tranquilamente o comentar entre ustedes lo que están viendo, porque el sonido no les afecta y no interrumpirá el vuelo del ave. Sobre todo para los que tienen peques y para los peques. Si en algún momento, porque los niños se ponen a llorar, tienen miedo, se quieren mover un poco porque los niños son muy nerviosos y no suelen aguantar toda una exhibición estando quietos, hay unos pequeños espacios entre que termina un ave de volar y sale la siguiente ave, en los cuales podremos aprovechar para todo eso, movernos para hacer una foto diferente, salir afuera un poco porque el niño llora, cambiar de posición porque queremos estar al sol o el motivo que ustedes vean oportuno, aprovechamos para hacerlo en ese momento. Así cuando el siguiente ave entre, todos estaremos otra vez en nuestro sitio y podremos continuar sin ninguna interrupción. Señores, avanzamos, por favor, porque vamos a comenzar el vuelo y no podemos estar por aquí de pie. Avanzamos hacia allá. Sí, esto es del acuario. ¿Sí, no? Perfecto, caminamos porque no vamos a empezar y si no los pájaros nos realizarán los vuelos. Vamos a esperar un poquito, que tenemos a la gente en el camino. Pues esas son las normas que más nos importan a nosotros. El movimiento, sobre todo el movimiento, estar todo el mundo sentado disfrutando de los vuelos y no intentar tocarlas, puesto que a ellas no les gusta que les toquen y podrían echarnos una patita para apartar la mano. Bueno, por ahí por el camino nos viene un halcón, un híbrido, nos va a hacer una captura. Ahí lo tenemos. Un aplauso para nuestro niño, nuestro híbrido, joven, se queda esperando a que no me acerque, agarrado a la simulación de presa viva que le hemos ofrecido. Esta entrada al ataque es lo que ellos utilizan para cazar. Alcanzan la máxima velocidad posible para luego acuchillar y capturar a su presa sin ningún problema. El halcón que tenemos aquí con nosotros, como les he comentado, es un halcón híbrido. Son halcones que no existen en la naturaleza. Sería imposible que naciesen en la naturaleza, puesto que los padres viven cada uno en un continente diferente. Estos halcones se hacen en laboratorio bajo inseminación artificial, intentando mezclar dos halcones para conseguir uno que saque las mejores características de los que se mezclan. Por ejemplo, él es una mezcla de halcón peregrino con halcón sacre, lo cual hemos conseguido que tenga la velocidad, la aerodinámica, la deportividad del halcón peregrino a la hora de cazar, pero también un mayor tamaño, una resistencia y una envergadura, la cual le permite volar. ¡Vamos aquí! Ahí mi reina, ahí mi niña. ¿Parece que? Sí que parece dispuesto. Ahí. ¿No? Vamos aquí. Vamos, chiquitina. Como veis, la cuesta un poquito, puesto que el aire la pega de frente e intenta no ser empujada y arrastrada hacia atrás. Vamos. Ahí. Bueno, nos hemos saltado de ella, ¿eh? Nos hemos saltado. No puede ser. Vamos, Dalila. Vamos, cariño. Vamos, que nos quedan un poquito. Vamos. Y todos los seres que van a estar con nosotros son pollitos de este año que tienen meses y como mucho un añito. Tanto que algunas que ya son muy adultas, me ha gustado, ¿eh? Le voy a dar un pequeño tete que le ha gustado hoy la cabeza de la señora. Vamos aquí a la chiquitina. Vamos a la niña. Vamos aquí. Ahí. Mira. Vamos. A la otra chiquitina que la tenemos aquí. Ahí. Uy. La gallina. ¿Ves? Ahí no se pelea, ¿eh? Cuando pilla una civila, se queda quietita porque si no se cae. Mira. Vamos, cariño. Vamos aquí. Ahí. Vamos aquí a la cabeza del caballero. Mira, vamos a hacer un trayecto más corto. Vamos ahí. Aquí a la colina. Vamos aquí a la colina. Muy bien. Vamos, sí. Ahí a la colina. Ahí el caballero. Vamos a ver. Venga, ya lo tenemos bien. Ahí. Y aquí al peque, y ya mi pollito, un aplauso para todos ustedes por su colaboración, y para mi Argentina, ya yo, puesto que toda la mayoría de las aves rapaces
Las hembras siempre son mayores que los machos, tanto en longitud, como en peso, como en envergadura. Podrían andar entre los 70 y 80 centímetros, entre los 800 y el kilo 600 de peso, y sobre los 90 y el metro 20 de envergadura alar. Como digo, esas diferencias es debido a que las hembras casi siempre, las aves rapaces, son mayores que los machos. Ahí. Una vez que tengamos al ave en el puño, todo el mundo tiene que estar tranquilito, puesto que el pájaro no nos va a hacer nada y podremos disfrutar de la cercanía y de que nos hagan una bonita foto. El hábitat natural del águila de Harris son las zonas de campo abierto con árboles dispersos, a los cuales va saltando de árbol en árbol para poder divisar el mayor espacio de terreno posible